pasamos ahora a la presentación del trabajo de la aspirante a invitado de cortesía, la doctora Ana María Abafi, cuyo trabajo se titula Reflexión acerca de los fundamentos de la cirugía plástica y su visión social y humana. Va a ser una presentación de aproximadamente 10 minutos. La doctora Abafi es médico médico cirujano graduada en la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en cirugía estética, reconstructiva y estética en la Universidad de Múnich, en Alemania, y naturalmente admitida por la Federación Médica de Bavaria. Y a su vez tiene un doctorado en medicina por la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nuremberg, también en Alemania. Y actualmente se desempeña como médico especialista en su especialidad en el Instituto Médico La Floresta. Señor presidente, le ruego le otorgue la palabra a la doctora Abafi para que lea su discurso. Tiene la palabra la doctora Abafi, bienvenida y mucho éxito en su presentación. Bueno, buenos días, muchas gracias por permitirme presentar esta reflexión. Cirujano plástico precisamente, me doy el permiso de analizar primero el origen de la palabra cirugía plástica. Allá va, puedo parar el exacto. Que etimológicamente proviene de la palabra griega, o sea, del griego, de cirugía, que es gyurki, que es trabajar con las manos, plásticos, que es dar forma, moldear o construir con las manos, de manera que la palabra cirugía plástica significa trabajar, construir, moldear, dar forma con las manos. A ver, ya va. Ajá. Entonces, me remito a la historia de la cirugía plástica. Ya va. ¿Cómo puedo parar un momentico el paso del slide? Ya va. Y detenerlo. Ya va. Ok, listo. Exacto. Lo voy a pasar para atrás. La cirugía plástica, al parecer, es tan ancestral como la medicina misma. En el periodo antiguo del Antiguo Egipto, que son los primeros documentos que se tienen ya va, permíteme el slide para atrás, que ya va, un momentico. Rápidamente voy a pasarlo. Vienen del periodo del Antiguo Egipto, donde en las momias encontraron 2635 años antes de Cristo que estaban las orejas suturadas. Luego aparecen los papiros de Babilonia o papiros de Smith de la antigua Babilonia, 1700 años antes de Cristo, donde se describen en estos papiros reconstrucciones de las narices fracturadas y de traumatismos. Ya va. Próximo slide. Ajá. Luego, estos son los documentos más importantes a través de la historia, que son los escritos sánscritos de Sushruta, que lo llaman el padre de la cirugía plástica, que en la India describe las reconstrucciones de las narices a 600 años antes de Cristo, y su primer documento fueron los colgajos vasculares de la región frontal donde se reconstruían las narices en las personas que sufrían castigos de guerra, que es amputar la nariz, o castigos de criminales y de personas infieles. Pasa a Aulos Cornelius Celsus, que reconstruye los defectos faciales con colgajos de piel ya 25 después de Cristo,
Y luego en el imperio de Abbasid, 750 después de Cristo a 1250, los escritos de Shushruta son traducidos al árabe. Y según la historia, parece que esa es la vía donde se propaga a Europa. El primer pionero árabe entre 936 a 1013 es Al-Sarawi, quien describe en sus enciclopedias de 30 tomos la sutura de seda en cosmética, y también parece que describe la primera mamoplastia reductora en ginecomastias. Este escrito, esta enciclopedia, se denomina Kitab al-Tarif y es traducida al latín en 1519. De ahí en adelante, se presume que a través de estos romanos las técnicas de cirugía plástica se propagan. En 1450 después de Cristo, en Sicilia, aparece la familia Branca, Gustavo y Antonio, que utilizan el colgajo vascular del Shushruta, pero Antonio, el hijo, lo transforma en el colgajo a distancia, donde, como ven en la foto, la nariz es reconstruida con colgajos tomadas del brazo. Gasparo Tagliacozzi describe en su Curantorum Chirurgia per Incisionem en 1597 los métodos utilizados por la familia Branca. En la revista The Gentleman's Magazine de 1797 se describe por primera vez en Inglaterra la reconstrucción nasal de un soldado inglés en la India, ejercido en la India, que es publicado en esta revista y se llama Casual, a Man Who Had His Nose Reconstructed with the Old Plastic Surgery. Es la reconstrucción de la nariz con cirugía plástica. De ahí en adelante se hacen unos sucesos muy acelerados en diferentes países del mundo, como Joseph Constantine Carpio, que era inglés, que hace su primera reconstrucción nasal en 1814, pero se fue a entrenar 20 años a la India y luego la ejecuta. En Alemania, en 1817, Carl Ferdinand Greffe realiza las primeras reconstrucciones nasales según Tagliacozzi y publica en su libro Rhinoplastic sus experiencias con esa técnica. En 1823, do you want no toco nada. Okay. En 1823 ya el francés Jacques-Mathieu Delpech, que era pionero de la trasplantación de piel, hace su primera rinoplastia y la publica según los métodos italianos utilizados, y reconstruye labios también. En Estados Unidos, mientras tanto, en 1827, John Peter Mettauer en Virginia hace con sus propios instrumentos quirúrgicos la reconstrucción de labios leporinos. En el 38, en Alemania, en 1838, Edward Sayce, en su Handbuch der plastischen Chirurgie, que es el manual de cirugía plástica, usa por primera vez el término de cirugía plástica. Y Dieffenbach, en 1845, en su obra que se llama Die Operative Chirurgie, la cirugía operativa, utiliza el término de cirugía plástica y promueve el dominio de la cirugía plástica como una disciplina autónoma y pasa a ser el padre de la cirugía plástica alemana. Entra la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué sucede ahí? Que las técnicas de cirugía reconstructiva prosperan. Sir Harold Gillis, un neozelandés, trabaja en Inglaterra y atiende a los lesionados de guerra y promoviendo nuevas técnicas, y en 1946 funda el primer posgrado en Inglaterra de cirugía plástica en el hospital de Queen Mary. Luego su primo Archibald McEndoe, otro neozelandés, en 1930 va y lo acompaña, y él introduce la rehabilitación de todos estos pacientes posguerra nuevamente a la sociedad y la parte de rehabilitación post lesiones. Entonces, ¿cómo queda estructurada la cirugía plástica como especialidad en el mundo?
Posterior a la Primera Guerra Mundial se estructura y el primer programa de posgrado en Estados Unidos entra en 1924 con John Stage Davis, que a partir de él en Estados Unidos hay unas columnas fundamentales que conforman la cirugía plástica, que es la estética, la de quemados, craneofacial, étnica, de mano y cirugía pediátrica. En Alemania, en 1950, se funda en la Universidad de Heidelberg el primer posgrado de cirugía plástica, siendo sus columnas fundamentales divididas en cirugía reconstructiva, que se divide en malformaciones congénitas, lesiones de trauma y quemaduras iniciales, y luego cirugía de mano, estética y cirugía de quemados, quedando afianzados en la salud pública de todos estos países, la protección al paciente en su atención médica, sus bases sociales y a su reintegración social en la sociedad post-trauma. ¿Qué pasa en Venezuela? Mientras tanto, entre 1940 y 50, Domingo Luca Romero viaja a Estados Unidos y retorna iniciando la primera atención a los pacientes de cirugía plástica en Venezuela. Lamentablemente fallece y queda vacante hasta 1956, cuando el doctor Antonio Rodríguez de Lima, formado en Duke, retorna al país y funda el primer servicio de cirugía plástica de Venezuela en el Hospital Vargas. Y hay unas informaciones que también fundó la del Pérez Carreño, y él fue jefe de servicio. Luego le sigue el doctor José Ochoa Rodríguez, individuo de número de la Academia, sillón 4, quien ayuda en 1956 a fundar la Sociedad de Cirugía Plástica con 12 miembros. Estos cirujanos pertenecían a la Sociedad de Cirugía y se reorganizan para hacer cirugía plástica. El doctor Soto Matos, entre tanto, en Maracaibo, entre el 52 y el 56, realiza intervenciones de cirugía plástica y pasa a ser el residente de servicio, luego jefe de servicio en el año 61, y luego funda la unidad de quemados en el Hospital de Coromoto y pasa a ser su jefe en el 87. En el 57, en mayo, la Cruz Roja venezolana, el doctor José Barros Sampaster, funda el Departamento de Cirugía Plástica. El 64, Alberto Chitti funda en el Hospital Militar el Departamento de Cirugía Plástica. Y en el 66, el doctor Eleazar Figallo, que retorna al país, hace el servicio docente asistencial en la Cruz Roja con el doctor Barros Sampaster. Luego pasa en el 71 a ser jefe de servicios. Por supuesto, hay muchos otros cirujanos plásticos venezolanos, poca historia y hay poca literatura al respecto, pero ya había un movimiento de cirugía plástica dentro del país. Y los primeros posgrados se crean en 1970 en la Universidad Central de Venezuela, luego pasa en 1985 se funda en la Universidad de Carabobo, en el 90 la del Zulia, en el 2000 la Universidad de Oriente. Entonces, ¿cuál es la situación de cirugía plástica actual en el ámbito mundial? Se estiman 313 millones de cirugías en todas las áreas quirúrgicas en el mundo. Para el 2023, según las estadísticas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el ISAPS, se realizan 15,8 millones de procedimientos de cirugía plástica, de los cuales 4,2 millones, o sea 26,58%, son de reconstructiva, entrando dentro de estos parámetros la reconstrucción mamaria, postcáncer, la reparación de quemado, la corrección de defectos congénitos y la reparación de traumatismo, accidentes de tránsito, etc. Luego, la cirugía estética, los procedimientos se sitúan en 11,6 millones, que implican el 73,42% de los 15,8 millones. Entonces, estos resultados fueron emitidos en el Congreso de Cartagena de este año. Pero los procedimientos estéticos se dividen actualmente entre quirúrgicos y no quirúrgicos, siendo los quirúrgicos 24,8% para liposucción, luego le sigue retiro de prótesis, aumento de seno, cirugía de párpados, rinoplastia y abdominoplastia, que son los preferidos.
Y los procedimientos no quirúrgicos está el Botox, la inyección de toxina botulínica, ácido hialurónico, depilaciones, lifting no quirúrgico, que son los hilos, y reducción de la grasa no quirúrgica con sustancias. Aquí están las estadísticas del año 2023, donde son las cirugías estéticas por sexo, divididas entre quirúrgicas y no quirúrgicas, produciéndose en el año 2023 un aumento del 3,4% de estos procedimientos a nivel mundial, siendo un total de aumento en 5,5% de los quirúrgicos y 1,7% en los no quirúrgicos. La cirugía estética, por supuesto, es la intervención más popular de la cirugía plástica en el mundo. Los países que llevan el mayor número de cirugías estéticas está Estados Unidos, le sigue Brasil, México, Alemania, España, Colombia, Corea del Sur y Turquía. Ahora, ¿por qué? Esto se sitúa, obviamente, por las publicidades y las redes sociales que promueven y venden la imagen y el cuerpo perfecto. Esto hace crecer la inconformidad del ser humano con su propia apariencia. Por supuesto, están los cirujanos plásticos que corrigen esta inconformidad y en algunos pacientes se desarrolla una inconformidad enfermiza, pasando a lo que llaman la dismorfia corporal, que incluso también lleva a adicciones a las cirugías por las anestesias. Pero a pesar de todo esto, la cirugía reconstructiva en estos países continúa teniendo en los sistemas de salud su cabida, habiendo espacio, atención quirúrgica, atención médica, rehabilitación y reintegración social si es necesaria. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela también está la cirugía estética muy afianzada. ¿Y qué pasa pero con la reconstructiva? ¿Dónde está la reconstructiva? Bueno, estos son pacientes por mí atendidos en los últimos 20 años, es concentración corta, que llegan a la clínica precisamente por no tener atención en los servicios públicos. Esto fue un accidente de tránsito, esto es una quemada con 42% de superficie corporal, ella es morena, se reconstruyó. Esto es una paciente que se fue a hacer una estética, quedando de esta manera la parte quirúrgica y, bueno, hubo que hacerle una reconstrucción de su resultado estético. Estos son los pacientes actualmente que están llegando, donde se coloca el yeso sin guata. Y bueno, obviamente el señor le iban a amputar la pierna, pero que no es necesario amputarle la pierna porque se reconstruyó. Aquí está un paciente diabético con una infección severa del pie diabético que también se le reconstruyó y se hicieron varias curas, limpiezas quirúrgicas, manteniéndole la pierna. Una paciente de 91 años que también le iban a operar la pierna y la iban a amputar, se reconstruye y la señora hasta los 98 años caminó sobre sus pies. Este es el otro flagelo que tenemos, que son los biopolímeros, que están prohibidos desde 1980 en el mundo y que en Venezuela no solamente cirujanos plásticos, sino también cosmetólogos, etcétera, cualquier profesional, inyecta no solo en nalgas, sino también en mamas, produciendo unos resultados después de 14 años de unas necrosis severas en superficie. Propuestas en vez de conclusiones. Mis propuestas, bueno, tenemos que empezar a superar la tergiversación manifiesta de lo que es la cirugía plástica en Venezuela e tratar de implementar de nuevo lo que los maestros venezolanos dejaron como legado. Luego, implementar protección al paciente, si es posible, a través de la Academia Nacional de Medicina, consolidar fundamentos de cirugía plástica, erradicando este concepto único de que la cirugía plástica es estética. Implementar la atención a los pacientes de cirugía plástica en instituciones públicas y darle también rehabilitación y servicios de integración social, dado el caso que lo amerite. Espero contribuir con esto, con esta meta y lograr nuevamente que la cirugía plástica venezolana, según los documentos ancestrales y lo que dejaron la base filosófica humana, nuestros maestros,
que lo implementaron con mucho esfuerzo y se pueda volver a tener una buena cirugía plástica en Venezuela. La bibliografía y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bafi, por su interesante disertación. Felicitarla, por supuesto, por reivindicar el papel de la cirugía plástica y reconstructiva, sobre todo, que es la parte que más estoy en contacto debido al trabajo que hacemos en el Hospital de Niños en relación a los quemados. Lo que usted decía, el Hospital Coromoto ciertamente fue la primera unidad de quemado, no solamente por ser la primera físicamente, sino que era de avanzada. Siempre fue para médicos, para pacientes adultos, porque lo trabajaban con las petroleras, que no habían tantos, pero sí habían accidentes, evidentemente, tipo explosión. Actualmente esa unidad está muerta, lastimosamente. Sí. Y en Caracas, en Lidis, en el año 2012, la ministra del momento, María Eugenia Sader, inauguró, yo la acompañé como directora de Hospital de Niños, inauguró la unidad de quemado del Hospital del Lidis, y una vez que se fue la prensa, retiraron los equipos y se cerró la unidad. Eso es cierto y eso es historia contemporánea. Bueno, Y en el Hospital de Niños, cuando yo me fui a Japón a formarme en quemadura, me fui y estaban repicando la baldosa donde se iba a hacer la unidad de quemado. Hace 25 años llegué y yo estoy esperando la unidad de quemado del Hospital de Niños. Entonces es muy oportuna su intervención, porque tenemos que rescatar la imagen no solamente del plástico estético, sino de reconstructiva, que muchísima gente le hace falta. Y una pregunta que le quería hacer: si todos los cirujanos plásticos trabajan con un psicólogo, porque existe lo que yo llamo el síndrome de yaque. Ya que me hice la nariz, me hago los senos. Ya que me hice los senos, me hago y cuando terminamos tenemos una dismorfia y la persona no termina de adaptarse a su configuración. Entonces yo considero que debería ser esencial trabajar no solamente el cirujano plástico, sino con una unidad de psicología, porque es igual pasa con los que hacen la cirugía bariátrica. Si no cambio la forma de pensar, voy a seguir siendo gordo y voy a perder la cirugía Muchísimas gracias por su disertación. Secretario. ¿Está en consideración el trabajo de la doctora Abafi? Doctor Martín Piñate, tiene derecho a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Intervengo porque realmente este es un trabajo extraordinario que nos ha traído hoy la doctora Abafi. Y además descansamos de la lluvia de virus que tuvimos en la primera parte. Realmente ella parte de datos y termina en una teoría que llama propuestas. Es una concepción metodológica intuitiva, guiada por un paradigma hermenéutico, porque hay que apreciar la serie de documentos y de libros que muy bien lo hizo, interpretándolo correctamente. En este paradigma, su objeto final es comprender el fenómeno de estudio, y ella nos lo ha demostrado muy bien. Se inició después del inicio, dándole mucha importancia a lo humano, a lo holístico, a lo probable, a lo intangible, a través de sus expresiones, de sus sentimientos, ¿verdad? Y realmente terminó en un análisis muy inteligente que nos conduce, señor presidente, a tomar muy en cuenta este trabajo. Con esta conferencia, la doctora Abafi está destinada a reforzar el trabajo de nuestro querido amigo y extraordinario cirujano plástico de niños, el doctor Luis Ceballos, y sobre todo a llenar el espacio dejado por nuestro querido colega Pepe Ochoa, de grata recordación. Doctora, la felicito. Gracias. Tiene la palabra, solicita la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Doctor Montes de Oca, tiene derecho a palabra.
tengo una pregunta y un comentario. Y felicitaciones por darnos toda esa información tan importante en una especialidad que verdaderamente es útil para todos. Yo creo que raramente ninguno de nosotros no tiene algún tipo de cirugía plástica en su cuerpo. Pero mi comentario va dirigido fundamentalmente a la parte que decía el doctor Uníades, y es a donde yo voy y donde también el doctor Piñate lo mencionó en su teoría, y es la parte humanística de el componente que debe tener el cirujano para acompañar un apoyo que necesita desde el punto de vista de emociones, de verdaderamente acompañamiento, de comprensión de todo lo humano y las consecuencias que tiene en la familia y en el mismo individuo, por supuesto, para ser acompañado de algo de apoyo humanístico. Y mi pregunta se deriva de esa parte humanística, y es si ustedes tienen como, vamos a decir, como equipo de trabajo o como alerta al trabajo algún componente de psicológico que es muy importante. Y la otra pregunta, el otro comentario es que sí hay una publicación muy interesante en Venezuela. El doctor Eduardo Morales me puede decir, porque no recuerdo el nombre del colega, publicó un libro en el Centro Médico de Caracas sobre las quemaduras. No sé si usted tiene ese libro. Zapata. ¿Lo tiene? Zapata Sirveno. Ramón Zapata. El doctor Cube. Correcto, que lamentablemente se fue del país, pero que va a regresar pronto. Pronto regresará. Es muy competente, sobre todo en la parte de quemadura. Pero es para recordar que sí existe publicación en Venezuela y que son de gran importancia en la información que hay sobre todos los tipos de quemados, desde la simple quemadura de grado 1 hasta la más profunda que se recupera o no se recupera. De manera que la felicito de todas maneras por darnos tanta información, sobre todo la parte histórica, que es sumamente importante. Y recordar, como dijo Piñate, al doctor Pepe Ochoa, quien fue un gran vanguardista para la formación de cirujanos plásticos en Venezuela. Solicita la palabra el doctor Daniel Sánchez. Doctor Daniel Sánchez, tiene derecho a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Doctora, yo también tengo un comentario y una pregunta. El comentario es sobre lo que usted dice, la importancia de la guerra en el progreso de la cirugía plástica, porque ya en el Ilíada veíamos cómo se curaban las heridas los médicos después de las batallas de Troya, los romanos contra los griegos. Y también más adelante ya Galeno comienza a hablar sobre cómo curaba a los gladiadores, cómo suturaba a los gladiadores. Eso es muy importante. Recuerden que Galeno era el médico de los gladiadores. Y en la Edad Media, que mucha gente piensa que es una edad oscura, tenemos los escritos de Abulcasil, que era el cirujano por excelencia en la época árabe. Abulcasis hace incluso instrumentos quirúrgicos. Él hace portaguja, hace pinzas, todo este tipo de instrumentos para suturar a los pacientes. Y hay unos tratados interesantes también de Abulcasis sobre reconstrucción, sobre todo reconstrucción posterior a las guerras. Y en el Renacimiento, Ambrosio Paré hizo hasta prótesis. Él era el médico del rey francés Carlos XII durante la masacre de Bartolomé, me acuerdo yo. Ambrosio Paré fue uno de los que se encargó de todas estas guerras en esa época. Entonces, de alguna manera las guerras han contribuido
lamentablemente las guerras, ¿no? Al progreso de la cirugía, al progreso de la anestesia, al progreso de todas estas cosas, porque gracias a las guerras ha habido un desarrollo importante. Incluso la penicilina se desarrolló gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, se estaban muriendo de infección los soldados. Ese es el comentario histórico. Y referente a la pregunta que quería hacerle es, ¿usted sabrá cuándo la quemadura comenzó a ser territorio de los cirujanos plásticos? Porque la quemadura era territorio de los cirujanos generales. Los cirujanos generales durante muchos años manejaron quemaduras, pero llegó un momento en que ya los cirujanos plásticos son los que manejan las quemaduras. ¿Cuándo ocurrió ese hiato donde ya las quemaduras son de los cirujanos plásticos y dejó de ser de los cirujanos generales? Muchísimas gracias por su excelente conferencia, mi querida doctora. Solicita la palabra el doctor Cuthberto Guarapo. Tiene derecho a palabra, doctor Cuthberto Guarapo. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por el derecho a palabra. La doctora presentó un trabajo, además de interesante, como nostálgico, de personas que conocimos en el pasado. Pepe Ochoa, Bar San Pater, Eliezer Fígalo y así otros de Lima, en el Hospital Vargas. Todos ellos que conocimos personalmente fueron excelentes profesionales y realmente dieron fundamento a la cirugía plástica en Venezuela. Pero así como yo le agradezco mucho ese recordatorio que nos ha hecho hoy, también quiero agarrar como de cordón de zapato una de sus últimas reflexiones. Le solicita a la Academia de Medicina, de una manera muy respetuosa, su apoyo para defender el futuro de la cirugía plástica en el país. Hace unos días me encontré con el presidente del Colegio Médico del Estado Vargas y le pregunté, y esto va para todos en realidad, porque es una reflexión y además una alerta, ¿no? Le pregunté de cómo estaba el Colegio de Médicos del Estado Vargas y me dijo: Cuthberto está desaparecido. Los que éramos directivos ya tenemos más de 80 años. Un ejemplo, Melania Narcón tiene 86 y ya yo no quiero saber nada de gremialismo. Y así otros más. Además de que el colegio ha sido vandalizado y solamente una persona se ha ocupado de defender el colegio. No me estoy saliendo de fuera del tema porque quiero concatenar esto que le estoy diciendo a lo que va a ser la cirugía plástica o lo que es la cirugía plástica en el país. Entonces, me abarca la situación de los colegios de médicos del país. Me dice, en estos días estuve en la Federación Médica en la celebración del 82º aniversario de la Federación Médica y me entero de que de todos los colegios de médicos que hay en el país, solamente 8 están funcionando y deberán ser 23 colegios. Entonces, eso reafirma mi angustia en cuanto a la defensa deontológica de las especialidades de la medicina en el país. Señores, no están funcionando las comisiones deontológicas en el país y cada vez hay más intrusos, cada vez hay más mala praxis. En cirugía plástica eso es horrible. Es horrible. Y esto que pide la doctora es algo que tiene su fundamento. Ojalá la academia disponga de un mecanismo de apoyo para que nosotros tratemos de reestructurar o de recapacitar en cuanto a lo que es la medicina en el país. Señores, el gobierno ha graduado un poco más de 12.000 médicos integrales comunitarios y muchos de ellos están haciendo posgrados. En la Cruz Roja, yo cuando estuve activo allí, habían 2 médicos integrales comunitarios haciendo cirugía general. Entonces, esas son cosas que uno tiene que pensarlas muy bien y tratar
la manera de buscar solución. Entonces, doctora, yo la felicito y este comentario mío refuerza su inquietud también. Muchas gracias. Solicita la palabra la doctora Aixa Miller. Doctora Aixa Miller, tiene derecho de palabra. Gracias por darme la palabra. Realmente me pareció bien interesante la parte histórica de la cirugía plástica y nos muestra las diferentes, diría casi como subespecialidades, y tocar la parte de los quemados. Eso es una tragedia aquí en Venezuela. O sea, los quemados, como nosotros consideramos que en Maracaibo esa era la mejor unidad que había. Lo mejor que había era eso. Ahora que no haya, que me haya dicho el doctor, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Y el costo que representa. Recientemente en la clínica La Ávila entraron 5 quemados, pero quemados hasta 70%. Entonces, ¿quiénes los trataron? Un equipo, pero los cirujanos plásticos, porque tienen que llevarlos a pabellón. Y prácticamente un día sí, un día no, le están haciendo curas dentro del pabellón. Y están 2 meses en una clínica privada. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué pasa con el pobre, con los niños? Uno se queda impresionado. El dolor, o sea, cómo gritan por los dolores que eso les ocasiona. Y aquí en la parte pública no tenemos nada. O sea, eso es terrible. Que la gente pobre, que la gente que no tenga recursos, que son todos ahorita los profesores, o sea, no era la gente pobre de antes, ahorita nosotros, o sea, el que no tiene seguro, ¿cómo cubre esto? Y es terrible que, o sea, yo no veo que nada se esté moviendo como para mejorar eso. Lo que hizo la doctora Sadel, eso es terrible. Gracias. Ok, solicita la palabra el doctor Carlos Cabrera. Doctor Carlos Cabrera, tiene derecho de palabra. Sí, esta primera parte es exclusiva para lo de cirugía plástica, ¿no? Luego voy allá. Cirugía plástica, porque la cirugía plástica es un acto médico de resultados. O sea, no es de un proceso, no es como los internistas que aceptan, sino que esto es un resultado. Me preocupa muchísimo la halogenosis iatrogénica que ocurre y produce desastres en las embarazadas. Y la cirugía plástica es la especialidad de las mentiras, porque todos mienten, todos niegan. Nosotros tuvimos pacientes, una paciente, la halogenosis, que es muy simuladora, que ha simulado inmunomediadas, que ha simulado problemas de diabetes, ha simulado cualquier tipo de problema, y uno tiene que entrar en la verdadera intimidad de la paciente para saber que ella se inyectó biopolímeros en los glúteos. Y la migración que hace es renal con daños importantes, problemas en placenta, y nosotros hemos hecho un trabajito porque siempre le pasamos un eco en vulva que llegan a las rodillas y hemos visto que la imagen ecográfica es de vidrio esmerilado. Y ahí es donde la paciente confiesen que tienen ese gran detalle y con unos problemas renales pertinentes. Yo creo que sí tenemos que convertir en verdad esta gran mentira, porque también es cierto que hay mujeres que de manera inescrupulosas le inyectan aceite quemado, aceite de carro en las nalgas para aumentárselo. Y eso es verdaderamente grave. Es todo en mi intervención con esta parte. No sé si tenemos algunos... sí, pero estoy pensando... ok. Además tenemos ya rato con... Entonces cerramos la sesión de preguntas con la intervención del doctor Eduardo Morales. Tiene la palabra doctor Eduardo Morales Briceño. Muchas gracias por haberme concedido la palabra. Voy a hacer un comentario y 2 preguntas. El comentario es resaltar lo que aquí se ha dicho del doctor Pepe Ochoa, pero también resaltar algo más. Aquí tenemos que recordar no solo al doctor Pepe Ochoa, sino también al doctor Esteban Garriga. Se ha hablado de cirugía reconstructiva en quemados, y hoy día la cirugía plástica tiene una gran importancia en la reconstrucción de pacientes por lesiones malignas. Y creo
que para la historia es bueno que la doctora incluya al doctor Garriga y al doctor Pepio Ochoa, que hicieron técnicas de cirugía reconstructiva en cabeza y cuello. Dos preguntas antes de pasar a felicitarla. Una, complementando la intervención del doctor Cabrera. Realmente la pregunta es si usted ha tenido, porque la infiltración de biopolímeros en las regiones glúteas, etcétera, producen alteraciones inmunológicas, y también la migración de los biopolímeros ha llegado hasta el cerebro. Entonces, si ha tenido alguna. Y complementando la parte humanística y de complementación, vamos a decir también, de la parte psicológica, ¿qué porcentaje, doctora, cree usted de que esas intervenciones no es que están mal indicadas o mal hechas, sino muchas veces intervienen también los pacientes que presionan a los médicos? ¿Cuántas de esas cirugías en porcentaje son efectivas y bien positivas en los pacientes que se quejan? Y de verdad la felicito por su inquietud y su excelente presentación el día de hoy. Tiene la palabra la doctora Abafi para responder a los comentarios lo más conciso posible, por favor. Tenemos todavía la presentación del doctor Carlos Cabrera. Bueno, muy cortamente, yo en Alemania hice quemados porque pertenecía 6 meses de terapia intensiva y me fui por quemados, y luego llevaba en mi trabajo de 4 años, trabajaba en unidad de terapia intensiva de quemados en el hospital clínico de Nuremberg. El punto es que sí, y no, o sea, voy a empezar por la parte emocional. Las pacientes de cirugía plástica, no todos son emocionales, hay mucha emocionalidad dentro. De atrás para adelante voy a responder primero lo del doctor Morales, porque resulta que mucho viene de lo que yo estaba hablando, de las redes y de la propaganda hoy en día, de la publicidad antes en la prensa, de prometer un cuerpo y una imagen perfectos. Las personas, lamentablemente tengo que hablar inclusive de colegas, porque la parte material, o sea, la parte monetaria, también tiene un alto porcentaje de interés en estas cosas. Yo he tenido pacientes que vienen de otros médicos donde ellas vienen, por ejemplo, para decirle, mire, tengo los senos pequeños, y terminan con la nariz operada, la liposucción, los glúteos inyectados y además la abdominoplastia. Entonces yo, o sea, nada que ver. El médico hoy en día es el que dirige en la parte estética lo que la paciente se hace, y las pacientes lamentablemente se dejan llevar porque entonces lo venden como combo. No hay combos. O sea, yo no vengo de allí. A nivel internacional, yo pertenezco a la Sociedad Alemana de Cirujanos Plásticos y ahora también a la americana. Eso está prohibido. O sea, no hay combos. Usted viene por lo que viene y se hace lo que tiene que hacerse. Y sí, cuando veo pacientes que vienen, que muchas veces también hay presión de pareja, y yo veo toda esta gama de problemas circundantes, yo la remito a mis colegas psiquiatras o psicólogos, y para que busquen sus soluciones de otra manera, no a través de la cirugía. Porque mi punto de vista es que la cirugía en sí, un paciente que va no queriendo operarse, pero por presión de pareja a una cirugía, y termina siempre con complicaciones, siempre. Entonces, ¿qué hago con las complicaciones? Ella va a tener el dolor, o él, y resulta que eso no le sirve a nadie. Entonces, el problema está en que primero resolvemos el problema, y cuando ella desee operarse, que tengo pacientes muy normales que vienen a operarse, por ejemplo,
de la ptosis de mamas, porque resulta que después de 4 hijos, ella desea tener un cuerpo, no es una señora mayor, tiene 40 o 45 años, y me dicen, Ana María, mira, ¿qué opinas? Bueno, mira, hacemos una pexia o colocamos prótesis, etcétera, etcétera. Igualito con las abdominoplastias, igualito con las liposucciones, porque la liposucción no es liposucción de que vienen señoras de 150 kilos y me dice, doctora, quítenme los kilos. Yo no soy aspiradora. La liposucción es lipoesculpir, lipoescultura. Son lugares que son difíciles de quitarse la grasa y esas son esculpidas, no aspiradoras. Tengo colegas que aspiran y las señoras vuelven después de 6 meses con 3 veces más kilos. Entonces, el problema es el concepto de la aplicación de la cirugía plástica. Y la cirugía estética es una parte de la cirugía reconstructiva o plástica en sí, pero la reconstructiva también se hace de la manera estética. No puedo operar un paciente, que he tenido esos pacientes también, le reconstruyen los senos después de un cáncer de mama, le colocan un bistec ahí y le dicen, eso es bonito, dele gracias a Dios que tiene algo. Eso no es. Es preferible hacer una mastectomía radical y dejar a la paciente sin nada que ponerle un bistec encogido y la señora tiene una imagen corporal, se ve en el espejo y todos los días le da náuseas. Eso también lo tenemos. Lo que pasa que después entra el factor monetario, que no se pueden operar porque no tienen dinero, igual que las señoras con esta mala praxis que tienen los senos, van a un estético, le hacen la mala praxis, el intrusista, y resulta que cómo se reconstruye de nuevo, porque eso cuesta la reconstrucción. Esta paciente reconstruida de esos senos, tardé 6 horas en enderezarle la línea media, los pezones y reconstruirle la parte de tejido que está desviada. Entonces quiero decir con esto que sí necesitamos los hospitales unas áreas quirúrgicas para la cirugía plástica que no existen, y los quemados no existen. Los niños quemados se mueren y los adultos quemados también se mueren. Lo sé porque yo daba con el doctor Zapata cursos a Vic y pasábamos por toda Venezuela averiguando qué pasaban con los quemados. De hecho, los últimos quemados de punto fijo, donde el hospital de la Coromoto ya no funcionaba, todos se murieron a la larga, 250 personas. Entonces, ¿qué le puedo decir? Tengo pacientes que me llaman que se quemaron unos niñitos, que cuesta 3 niñitos en terapia intensiva. ¿Cómo le puedo decir? No, y cirugías extensas no hay. O sea, yo eso no, en la Floresta no lo puedo hacer porque empezando que no tengo terapia intensiva infantil y no puedo hacer una reconstructiva en estos niñitos en áreas quirúrgicas. Tienen que ser específicas con su humedad, con su calor, con su temperatura, y tienen que estar aisladas de todos los pacientes. Porque eso no es que yo voy a acostar un quemado al lado de un señor que tiene una neumonía, ni un señor que tiene una sepsis por peritonitis, que es lo que está pasando. Y eso fue un problema que yo tuve en la Floresta, que tuvimos que aislar, o sea, poner una cama para quemados aislada, porque las enfermeras van limpiando al señor y van después con el quemado con las mismas guantes. Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que reestructurar. Entonces, bueno, nada, el caso es que, volviendo a las preguntas, sí hay de mi parte apoyo psicológico, y bueno, el resto es, usted me pregunta de la parte de cuántos pacientes hacen después de la cirugía lo que no deben de hacer. Mire, son muy pocos. Realmente el paciente que viene buscando al mismo que como por ejemplo tengo cánceres de piel, mire, ¿qué podemos hacer? Siempre hay mucho temor de todo. También las estéticas producen temor, también los estiramientos de cara producen temor, pero ahora con los nuevos instrumentos que salen, nadie le dice que el aparato de radiofrecuencia produce quemaduras. Láser produce quemaduras y todo el mundo se hace láser, y todo el mundo se hace láser en todas partes. Eso no es así.
produce quemaduras internas. Claro, estimula el colágeno, porque la quemadura interna que produce el láser o la radiofrecuencia o el ultrasonido, la liposucción con ultrasonido del Vaser, el famoso Vaser, el Vaser produce necrosis superficial a la larga porque usted lo deja muy largo porque es calor, liposucción con calor y bueno, se quema la piel y llegan con orificios de este tamaño después de una estética. ¿Y quién reconstruye eso? Entonces, sí tenemos que ver cómo ponemos límites a todas estas cosas, bueno, complejas. Y disculpen lo largo. Es la especialidad. Y sí, el doctor Garrido, yo no sabía, porque Es no la es mucha especialidad historia, de- Garriga. Sí, también. No hay mucha historia en cirugía plástica. El doctor Garriga está dentro de la cirugía general. Y claro, el doctor Ochoa también era cirujano general, después se fue por plástica. Y claro, cirugía plástica en Alemania es un posgrado de 6 años. Cuando yo llegué, lo pasaron justamente a 6 años y tuve 6 años en La un posgrado. pregunta es si es la especialidad que tiene más demanda desde el punto de vista jurídico. Jurídico, no le puedo decir, aquí sí, pero sí, y en Venezuela creo que sí. Sí, Muchas demandas, sí. Continuando con el orden del día, entramos en la sección de puntos varios, donde para empezar el doctor Carlos Cabrera nos va a hacer una presentación de la editorial Academia Nacional de Medicina.